Lectora, un podcast pensado por lectores para lectores. Hola a todos, mi nombre es Vanessa y conmigo se encuentra mi compañera Fabiana. Hola Fabi. Hola Vane, hola a todos. Juntas les damos la bienvenida al episodio 25 de Tribu Lectora, un podcast pensado por lectores para lectores, donde la literatura es nuestro territorio y la lectura nuestra lengua común. En Tribu Lectora nos reunimos cada 15 días para conversar sobre un libro distinto de su autor. También conversamos sobre las rutinas y los rituales que tienen estos autores, así como otras novedades dentro del mundo de la literatura. Y para finalizar siempre tenemos nuestras recomendaciones que están relacionadas con lo que hemos conversado, ya sea un libro, una pieza musical, una película o una serie. Y como hacemos habitualmente, Fabi, queremos invitar a quienes nos escuchen a unirse a nuestro club de lectura mensual. En el mes de noviembre nuestro libro es Las gratitudes de la escritora francesa Delphine de Vigan. Nos vamos a reunir el 22 de noviembre eh, a conversar sobre este libro y si están interesados en participar, pueden hacerlo escribiéndonos a nuestro correo electrónico tribulectora.cdl@gmail.com o buscarnos en nuestro Instagram como tribulectora.cdl. Sí, así es. Los invitamos a que nos sigan en nuestras redes y en esta ocasión vamos a conversar sobre un cuento que sigue dentro de la temática de Halloween que empezamos el 31 de octubre cuando conversamos sobre Siempre hemos vivido en el castillo. Este cuento se llama Ini Mini Ipsatini y es de la autora estadounidense Pat Cadigan. Pero había creído que el juego realmente había terminado. Había creído que había terminado al pie de las escaleras de la casa vacía con la luz del día yéndose y las luces de la calle llegando. Ronda había sido la última descubierta, la única descubierta, así que ella tendría que contar, no Milo. El juego siguiente tenía que haberse desarrollado sin él. Sin él, ni Angie, por supuesto. Creyó que así había sido. A través de todo el viaje largo y aburrido hasta el aeropuerto, y el vuelo aún más largo y aburrido desde New England hasta Medio Oeste, a través del proceso de instalarse en el primero de los nuevos departamentos y de adaptarse a los años pasables, aunque opacos, de la nueva escuela, creyó que el juego había seguido sin él ni Angie. Pero llegó la noche en que se descubrió de nuevo en aquella casa vacía que se iba oscureciendo, a mitad de camino de las escaleras que iban al segundo piso. Se quedó congelado en el acto de llegar al escalón siguiente, sintiendo la suciedad y el temor y el acercamiento de contar. Cuando el piso crujió, gritó y se despertó antes de poder oír el sonido de la voz infantil y hostigadora de Angie. Estaba tendido de espaldas en la cama, aferrando las cobijas con fuerza. Después de unos instantes, se sentó erguido y se pasó las manos por la cara. La habitación estaba silenciosa y oscura. Se levantó sin encender la luz y se dirigió a la única ventana. Era el cuarto departamento que habían tenido desde que llegaron a Medio Oeste, pero habían sido todos iguales, pequeños, mucho más pequeños que el del conventillo, con paredes de yeso que parecían de cartón y muy pocas ventanas. Departamentos modernos, metidos en edificios antiguos remodelados para la vida moderna, con la carpintería pintada de blanco. Al menos el departamento estaba en el octavo piso. Milo prefería vivir alto. Uno podía ver todo desde arriba. Casi. La calle que corría junto al edificio resplandecía mojada bajo las luces de la calle. Había llovido. Levantó la ventana y se arrodilló junto al antepecho, escuchando el suspiro húmedo de los coches que pasaban de vez en cuando. Una brisa mojada soplaba a través del mosquitero.
Al otro lado de la calle algo se movió justo fuera del círculo brillante que la luz de la calle arrojaba sobre la vereda. Cuando las luces de la calle se encendían, era hora de irse a casa. Un perro vagabundo. Lo más probable era que lo que estaba allí fuera un perro vagabundo. A lo lejos se oyó una sirena policial y después se interrumpió en seco. Milo tenía la boca seca mientras esforzaba la vista a través del mosquitero. Era demasiado tarde para que los chicos anduvieran fuera. Pero si no te ibas a casa después de que se encendían las luces de la calle, ¿eso quería decir que nunca tenías que ir a casa, jamás? El movimiento llegó otra vez, pero Milo siguió sin poder verlo con claridad. Una sombra bombardeaba la mancha de luz del pavimento, entrando y saliendo, pero de un modo extraño, rígido. Quería jugar, pero no había nadie levantado con quien jugar, salvo Milo. Apoyó los dedos sobre el antepecho e inclinó la cabeza. Era demasiado tarde para que los chicos estuvieran fuera. Cualquier chico. Las luces de la calle. Algo relampagueó brevemente en la luz y después se retiró a la oscuridad. Los dedos sudorosos de Milo se deslizaron por el antepecho. El juego había terminado. Él no tenía que contar, no tenía que hacerlo. Angie lo había descubierto, pero ella no había tocado la meta. Y todas las luces de la calle se habían encendido. El juego había terminado hacía años. No era justo. Lugares ficticios. No existen, es cierto, pero nos gusta habitarlos, comentarlos y compartirlos. Hablamos de los espacios de la ficción. Pat Cadigan es una autora de ciencia ficción nacida en Schenectady, New York, en 1953, pero creció en Fitchburg, Massachusetts. Se destaca como una escritora importante del movimiento cyberpunk. Sí. Y antes de que sigamos conversando un poco sobre la vida de esta autora, queremos aclarar que en este episodio no nos vamos a enfocar en el cyberpunk o en la literatura cyberpunk, porque no tenemos el conocimiento suficiente para hacer un recorrido sobre lo que ha hecho Pat Cadigan dentro del cyberpunk. Nos vamos a enfocar un poco más en su literatura de terror, o en este texto precisamente, que es más bien de terror. Sí, es como un terror más clásico, de hecho, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, Cadigan, como decíamos, creció en Massachusetts, allí estudió teatro en este lugar y también estudió ciencia ficción y escritura de ciencia ficción en la Universidad de Kansas. Y su primera novela, Mind Players, introdujo lo que se convirtió en un tema común a todas sus obras: explorar la relación entre la mente humana y la tecnología. Sí. Sus historias desdibujan la línea entre la realidad y la percepción al hacer de la mente humana un lugar real y explorable. En su segunda novela, Sinners, amplió el mismo tema y presentó un futuro en el que el acceso directo a la mente a través de la tecnología es realmente posible. Sí, yo creo que esa parte es interesante porque nos hace pensar, bueno, hablando solo un poco de la parte del cyberpunk, nos hace pensar en otros relatos de ciencia ficción, o por ejemplo, en este caso, cuando ella habla de los límites entre la mente y la tecnología, o la realidad también,
nos hace pensar, por ejemplo, la inteligencia artificial, en los robots, en todo lo que es sintético, que me parece que de cierta manera en Sinners también hay algo, hay personajes de ese tipo, ¿no? Personajes que no son completamente humanos. Y ciertamente dentro de la ciencia ficción hay terror, hay un tipo de terror. El terror que ahora leímos es, como dijo Vane, más bien un terror más clásico que nos hace pensar en Stephen King, por ejemplo. A mí me hizo pensar inmediatamente en él y me hizo pensar en It, en La Cosa, porque creo que es como un cuento que sigue esa estructura y tiene algunos elementos en común. Sí, sí, tal cual. Un poco para mencionar a qué se refiere el término cyberpunk. Bueno, el cyberpunk es un subgénero de la ciencia ficción que es bastante pesimista. En la ciencia ficción encontramos algunos autores que trabajan con cierto optimismo sobre el advenimiento de las tecnologías y demás. En el caso del cyberpunk no existe ese optimismo, todo lo contrario. Y también hay si se quiere, una utilización de la tecnología por las clases oprimidas, eh, que, digamos, pierde un poco el sentido original de la tecnología para la que fue creada y es reutilizado con otros fines, ¿no? Ujú. Y en el caso de Cadigan esto se explora en muchos de sus libros y es considerada más que una escritora de terror, es una escritora del cyberpunk. Pero como vos decís, las temáticas que abordan y lo aterrador que resulta que muchas veces estas cosas que se escribieron hace 40 años estén siendo Se nuestro cumplan. presente, Sí. da un poco de terror. Sí, también regresando a lo del cyberpunk, hay que destacar que ella ha sido ganadora de un premio importante que es el premio Arthur C. Clarke en dos ocasiones, en 1992 y en el 95 por sus novelas de subgénero cyberpunk, que son Sinners y Fools. Además de esto, como un dato curioso de la vida de esta autora, es que ella se mudó a Inglaterra a vivir en el año 96 y ya en el 2014 recibió la ciudadanía inglesa o, bueno, británica. Bien, sobre este cuento, como vos decías antes, Fabi, es un cuento que nos hace pensar un poco en algunas historias de Stephen King, como por ejemplo It, y efectivamente está considerado así, ¿no? Como un relato de terror clásico. Mariana Enríquez dice en una reseña sobre uno de las antologías de cuentos que contiene este libro, que es Matrices, que es un relato de terror clásico que visita el siempre fértil terreno de la infancia y el inquietante juego de la escondida para una revancha fantasmal. O sea, lo que estamos leyendo con Inimini Ipsatini es el relato de un hombre que recuerda un episodio de su infancia previo a una mudanza Sí, en el que está jugando a la escondida con los amiguitos del barrio. Básicamente sí. es eso, ¿no? Y que regresa al barrio después Exacto, exacto. de tantos años, no sé, ya es un adulto, un hombre mayor. Sí, Perdón que te interrumpa, no, lo que dijiste del el terror de la infancia o los miedos de la infancia, creo que es muy palpable dentro de esta historia. Habíamos conversado de cómo nos hace pensar, de hecho, en lo que puede resultar terrorífico durante la niñez, ¿no? Por ejemplo, jugar a las escondidas puede ser una experiencia que cause terror, miedo y muchas otras cosas más que luego se olvidan o se conservan, pero tal vez en menos intensidad con el miedo, ¿no? Por ejemplo, el miedo a la oscuridad o el miedo a ciertas figuras en particular, por ejemplo, la cuestión de los payasos, también regresando a lo de It, así como muchos otros miedos, ¿no? Que se magnifican en la niñez. el cuento tiene una introducción muy linda escrita por la autora, Sí, en la que habla acerca de que si ya tenés más de 16 años, podés relajarte, porque en realidad nunca vas a sentir tanto miedo como sentiste antes de eso durante tu infancia y los primeros sí, años de la adolescencia, ¿no? Y este es un cuento, en cierta forma, dice ella, como una carta de amor a su viejo barrio
ya desaparecido, por otra parte. Y también dice, es un gran saludo del Bronx, o sea, del barrio este en el que ella vivía, del Bronx al juego de las escondidas. Algún sádico tiene que haberlo inventado, dice Sí, ella, ¿no? El miedo de jugar a las escondidas y que hablábamos justamente ayer. Yo no recuerdo haber tenido miedo de jugar a las escondidas, pero yo como vos tampoco. decís, sí hay un territorio, una mezcla ahí, ¿no? Entre los elementos de la realidad que sufría Milo, porque era un chico acosado por sus compañeros, Sí, por los amiguitos de su barrio, amiguitos entre comillas. Era el clásico caso de bullying, sí. mezclado también con la fantasía que es propia de la infancia, ¿no? Claro, sí, y hay ciertos elementos que hacen que todo esto, este relato funcione muy bien, de los que ya vamos a hablar un poco más en cuestiones de cómo está estructurado. Algo que también creo que sirve de destacar es el hecho de la clase de barrio que es, ¿no? De cómo se describe y también la situación en la que vive el mismo Milo. Eh, no tiene padre, vive solo con su madre y por las descripciones y también la forma de vivir de muchos de estos habitantes de este barrio, entendemos que son personas que viven en una clase social o dentro de una estructura social un poco más bien decadente. Creo que incluso se menciona cómo hay un hombre, mientras Milo hace esta narración del entorno del barrio, ¿no? Y habla de algunas casas y menciona como en una vive un hombre que golpea a su esposa, también que hay que una mujer que bebe, que es la mujer que bebe Coca-Cola todos los días, o sea, Sí, 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 sí. que me parece que tiene obesidad, etcétera. Entonces son como algunos retratos interesantes, ¿no? Que nos permiten distinguir qué clase de barrio puede ser El contexto sí, el contexto, socioeconómico, sí, ¿no? exacto, sí, socioeconómico, eso sí, Digamos, no nos exactamente. vamos a meter mucho en eso porque de lo que queremos hablar es del cuento, pero hay Sí, algunos críticos literarios o analistas literarios que hablan de algo que se llama terror neoliberal, que engloba parte de la literatura popular y también del cine popular de fines de los 70 y años 80 hasta los primeros años 90, o sea, los primeros años de la década de los 90, en medio del ascenso, por ejemplo, de figuras como Thatcher en Inglaterra y Reagan en Estados Unidos, y la implementación de lo que se conocen como las políticas neoliberales, que derivan en tasas de desocupación bastante altas, mucha movilidad territorial, por ejemplo, como la familia de Milo, que se mueve de un lado a otro permanentemente buscando lugares más económicos para vivir, oportunidades de trabajo, que siempre son trabajos, eh, digamos, irregulares, con bajos sueldos y demás. Y que también nos recuerda, por eso decíamos, nos recuerda a Stephen King porque son los contextos en los que viven y se mueven muchos de los protagonistas de sus historias y qué es lo que él vivió. O sea, él vivió por algún tiempo en estas caravanas con su mamá, que los movía de un lado a otro y los crió con trabajos también de lavandera o trabajos en restaurantes o cosas así. Y bueno, que digamos son producciones que en cierta manera nos recuerdan o nos cuentan cómo vivía la gente en esa época, ¿no? Y tampoco es gratuito que muchos de los malvados, de los villanos de estas historias sean figuras de personas, por ejemplo, desocupadas, sí, personas pobres, trabajadores, ¿no? Como pasa con cine slasher, slasher, el sí, cine slasher. slasher. And you don't seem to understand. A shame you seemed an honest man. And all the fears you hold so dear will turn to whisper in your ear. And you know what they say would hurt you. And you know that it means so much. And you don't even feel the pain. I am falling.
escuchábamos la canción Dubits de la banda Boa. Para continuar con este relato y lo de la estructura que estaba mencionando hace un momento atrás, me gusta el hecho de que no está todo dicho en el texto y el lector tiene que ir de alguna manera encajando o completando los espacios que no están dichos del todo. Y también el hecho de que además de que hay una presencia extraña o hay una situación extraña y terrorífica, también mucho de esto eh, tiene su razón de ser en el pasado y en las situaciones traumáticas, ¿no? Por ejemplo, en el hecho de la situación que vivió Milo con esta chica mientras jugaban a las escondidas. Y hay que contar, un dato interesante que había encontrado es que la autora en el texto original, cuando tienen que referirse a contar, hay una expresión en inglés que es I'm it, como me toca a mí más o menos, o yo soy el que sigue. Y algo interesante fue que en el texto original siempre ese it está en mayúscula. Le había dicho a Vane que quizás sea algún guiño, tal vez a Stephen King, no lo sé, pero está ahí. Pero sí, a mí lo que más me llamó la atención de este cuento es el hecho de que el pasado es parte de este fantasma o de esta entidad que persigue y que el terror también se aloja ahí en este pasado. Bueno, de hecho, todo el relato es eso, ¿no? Es la Sí, vuelta. A ver, el protagonista vuelve a su antiguo barrio, empieza a ver todas las cosas que han cambiado en el barrio y se encuentra con un niño que tiene más o menos la edad que él tenía cuando se fue. sí, Y mientras le ayuda a atarse los cordones de sus zapatos, eh, tiene este recuerdo, ¿no? Este viaje ujú, al pasado que también tiene que ver con su regreso al barrio. Él volvió por un motivo. sí, así es. Rituales de creación. Cómo los artistas liberan de sus mentes las tareas cotidianas para pasar a campos de acción en verdad interesantes. Ahora vamos a conversar un poco sobre Pat Cadigan. No tenemos mucha información, hay algunas entrevistas que se le han hecho a ella, pero ninguna que revele o dé cuenta de sus hábitos de escritura o de los rituales que ella tenga. Pero sí destacamos una pregunta en la que ella precisamente conversaba sobre esa técnica que ella tiene de colocar al lector inmediatamente en una situación y no ofrecerle todo para que pueda armar completamente la historia, sino que más bien tenga que ingeniárselas o buscar ir completando las partes que hacen falta, sin perder el sentido, ¿no? Porque de todas maneras el sentido está ahí. A ella le hicieron esta pregunta y ella respondió que efectivamente eso era lo que a ella le gustaba, ir al grano, ¿no? Tenemos aquí exactamente las palabras que ella respondió a esa pregunta. Bueno, este es el tipo de cosas que me gustan. Este es el tipo de libro que me gusta leer. Me gusta lanzarme. Quiero estar más allá de mi cabeza de inmediato e intentar resolverlo a medida que avanzo. Esta es realmente la historia de mi vida, ¿sabes? Nunca recibo ninguna exposición o preparación para nada. Siempre estoy metida en lo más profundo de todo lo que hago y tengo que descubrir cómo adaptarme, sobrevivir o morir. Entonces, para mí, esto es la vida. Y he comenzado historias en las que me estoy adentrando y estoy tan absorta en la preparación que incluso me detengo y digo, ve al grano primero y ayuda al lector a entender. Levántate y siente lo que está pasando. Y personalmente creo que es un viaje divertido. Bueno, esto que dice es interesante también en función del cuento que les proponemos hoy porque, a ver, a mí me quedan un montón de dudas al leer el cuento en el sentido de que no hay, primero no sabemos si lo que está viendo Milo a través de su ventana, en el fragmento que les contamos, está ahí porque está ahí
y es un O elemento creérselo. sobrenatural que introduce la autora o Sí, tiene que ver con alguna condición que desarrolló Milo con el tiempo por el debido a lo que le trauma. pasó en esa tarde jugando a las escondidas. No vamos a decir nada más, no vamos a arruinarles el cuento. Pero primero eso, ¿no? Y después cómo termina el cuento, que no sabemos si Milo está tan mal de la cabeza como parece que está, o eh, no sé, simplemente Sí, necesita cerrar el círculo volviendo al lugar a donde sucedieron las cosas, no sé. sí, sí, es verdad. Creo que hay mucho que nosotros completamos y eh, Pat Cadigan nos lanza al relato, nos lanza a los hechos y a la acción, pero sin decirnos absolutamente todos los detalles. Y por eso quedan dudas, pero son dudas que creo yo que solo nosotros podemos tratar de, como lectores, tratar de resolver o de interpretar o de unir de alguna forma. Antídotos tribales. Recomendaciones que pueden neutralizar o contrarrestar los efectos de los venenos contemporáneos. Bueno, Fabi, llegamos a nuestro segmento de antídotos tribales y Sí, vamos con algunas recomendaciones. A ver, cuando empezamos dijimos que no íbamos a hablar de Cyberpunk porque en realidad es un terreno en el que no nos sentimos cómodas porque no hemos leído prácticamente es nada de suficiente, Cyberpunk. sí. Pero sí nos gusta un poco el terror clásico al estilo de Stephen King. Y inevitablemente al leer este cuento pensamos en cosas de Stephen King. Tampoco es que se encuentra tanto de Pat Cadigan en español para Sí, es leer verdad. editado actualmente. Lo más nuevo que hay en español creo que es Matrices, que ya tiene algunos años editado. Eh, y después se encuentran en internet, por ejemplo, cuentos como, no me acuerdo cómo es en español, porque incluso en el libro en español el título está en inglés, que es Rock On, Sí, de la antología Mirror Shades, esta antología del año 86, en las que se incluyen cuentos que son como fundantes del cyberpunk, y está este cuento de Pat Cadigan. Em, entonces, bueno, les recomendamos que busquen esas antologías, que puedan leer más de ella, pero nos vamos a ir por el lado, más por el lado este de Ini Mini Ipsatini, que es más clásico, ¿no? Y obviamente sugerirles libros de Stephen King como It o Carrie, porque Carrie sí, también habla un poco del bullying, sí, ¿sí? del De lo que es acoso. sobrevivir esa época en el colegio. Sí. También hay unas recomendaciones que están dentro de la ciencia ficción o el cyberpunk, no son libros, pero de todas formas creo que como acercamientos a este tipo de subgénero pueden ser útiles y pueden ser entretenidos también. Por ejemplo, está en series de televisión. Yo tengo las recomendaciones de unos cuantos animes que he visto, no por completo algunos, pero sí otros sí. Por ejemplo, hay uno que se llama Serial Experiments Lane. Es un anime, me parece que de finales de los noventas o mediados de los noventas, que tiene que ver mucho con el cyberpunk. Es sobre una chica que recibe un correo de una compañera que ha muerto y esta compañera le dice a ella que realmente está viva, solo que no está viva en el mundo físico, sino que ella existe en la red. Y a partir de eso se desencadena todo, una serie de eventos que la llevan a Lane, la protagonista, a querer adentrarse más a lo que es la red, y podemos ver ahí lo que tiene que ver con crearse avatares en el Internet, los usuarios en Internet, la persona que uno puede ser en la red versus la vida real, ¿no? Por otra parte, hay otro anime que se llama Cyberpunk Edge Runners, que ya tiene que ver más bien con el futuro un poco más distópico,
donde las personas tienen modificaciones corporales para vivir y adaptarse mejor a las condiciones que tienen. Y es la historia de un chico que se une como a un grupo no sé si sería como de cazarrecompensas o no sé cómo llamarlos, pero que tienen este trabajo de reunir ciertas partes, buscar ciertos artículos y también destruir a otros enemigos. Y él mismo va haciéndose cada vez más mejorías corporales, ¿no? Mejoramientos tecnológicos que se puede ver cómo van destruyendo la estabilidad mental de los usuarios, ¿no? Y después está Cowboy Bebop, que creo que esa ha sonado un poco más. Algunos la conocen, que mezcla un poco como el cyberpunk, pero también con el noir, con un poco como lo detective, misiones espaciales. Y esto sí es un cazarrecompensas, efectivamente, el protagonista. Y ya después saliendo de la animación, Stranger Things, que creo que todos hemos visto. Claro, la clásica Sí. historia de los amiguitos que andan en Exacto, sí. bicicleta Sí, en sus sí. ciudades pequeñas, con Ujú. Y que anocheceres aterradores. sí, tratando de llegar a casa antes de que se enciendan las luces. Exacto, sí, sí, Sí. sí. Y la última recomendación que tengo en cuanto a series es Black Mirror. No he visto todos los episodios de Black Mirror, pero recuerdo un par y son bastante a veces brutales en el sentido de que son una proyección de lo que ya vivimos, creo yo, en gran parte, ¿no? Al menos con las redes sociales, con la realidad virtual, bueno, con todo esto. Así que las recomiendo. Sí, obviamente mencionamos en realidad, porque como dijimos, no somos especialistas en cyberpunk, pero hay dos novelas de Sí, las sí, es verdad. tantas que son fundantes del movimiento cyberpunk, que son El Neuromante de William Gibson y Sueñan los androides con ovejas eléctricas de Philip K. Dick, que después fue hecha película, que la conocemos como Blade Runner, ¿no? Sí, Entonces, sí. si quieren, si son igual de novatas que nosotras en el tema, pueden ir por ahí, leer las clásicas, digamos, y también buscar estas antologías o novelas de Pat Cadigan en la web, en sitios Sí, no oficiales, y conseguir algunas aventurarse. de sus historias. Sí, también cabría mencionar quizás algunos cuentos de Isaac Asimov. eh, y también, por ejemplo, creo que uno de sus cuentos fue el que inspiró esta película que olvidé ahora el nombre, que es sobre un chico eh, que es sintético, que entra a una familia, es un chico que va a ocupar el lugar de un hijo en una familia que no ha podido tener hijos. Inteligencia artificial, Sí, tal cual, sí, claro. ese es el nombre, Sí, 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 sí. inteligencia artificial, sí. Que me parece que tiene, no sé si está inspirado en uno de los cuentos de Isaac Asimov también, Claro, me por el lado, parece. ese es un pendiente que estaría bueno tratar en el podcast, que es la inteligencia artificial en la literatura, Sí, ¿no? Hay un gran, gran cuento de Harlan Ellison que se llama No tengo boca y debo gritar. Ya el título es aterrador, o sea, eh, y que habla sobre una inteligencia artificial que domina el mundo, elimina a la raza humana y deja a algunos, 5 o 6 humanos vivos para torturarlos y mantenerlos vivos para poder, en cierta forma, cobrarse lo que el ser humano hizo con la inteligencia artificial, ¿no? Es un cuento también. Esto sería. Harlan Ellison no escribía cyberpunk, pero se le parece bastante esto al cyberpunk, lo que él cuenta en este relato. También es un cuento de los 70, creo. y creo que esas son todas las recomendaciones que tenemos por ahora. Tal Sí, vez más después están las más adelante, obvias, que son las adaptaciones de sí, los libros de Stephen King al cine o de algunos de estos libros al cine, ¿no? Que, bueno, ya todos conocemos más porque son de consumo más masivo. sí. También está una entrevista que recomiendo que está en YouTube, que se le hizo a Pat Cadigan hace 2 años, que está bajo el título de Pat Cadigan on Science Fiction, Cyberpunk and Curiosity. Una entrevista que le hizo Luke Robert Mason. Esto fue en el Museo de Ciencias de Londres en el 2022. Y solo quiero destacar
una parte en la que ella habla sobre lo que muchas personas esperan de la ciencia ficción o del cyberpunk y que me pareció muy cierto. Y es lo siguiente, me gusta decirle a la gente que los autores de Cyberpunk nunca les prometimos autos voladores y vacaciones en la luna o trajes dorados. Les prometimos tecnología distópica. Y creo que es verdad. Estamos advertidos. Sí, sí, sí. Llegamos al final del episodio 25 de Tribu Lectora. Reiteramos la invitación a que puedan sumarse a nuestro club de lectura. En el mes de noviembre estamos leyendo Las Gratitudes de Delfín de Vigan. La sesión va a ser el viernes 22 por Zoom. Nos pueden comunicar su deseo de participar en nuestro correo electrónico, que es tribulectora.cdl@gmail.com, o en nuestro Instagram, tribulectora.cdl. Y también escuchar el podcast Sí, tanto en Spotify como en en YouTube. YouTube, sí, así es. Gracias a todos los que nos escuchan y nos vemos, bueno, nos escuchamos la siguiente ocasión. Chao, Hasta Vane. la próxima. Tribu Lectora.